Unidad didáctica 6. Cómo utilizar el protocolo facultativo de la CEDAW para la presentación de quejas individuales ante Naciones Unidas por vulneración de derechos de mujeres y niñas con discapacidad. Vídeo 5. Unidad didáctica en lenguaje sencillo. Para defender los derechos humanos contamos con leyes y con políticas públicas. Hoy vamos a ver el complemento de una de las leyes más importantes para las mujeres y las niñas con discapacidad, el protocolo facultativo de la CEDAW. Con este vídeo queremos acercar el protocolo facultativo de la CEDAW a las mujeres y niñas con discapacidad, a las madres de hijos e hijas con discapacidad y a las cuidadoras de personas con discapacidad. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer el protocolo facultativo de la CEDAW, qué herramientas nos ofrece este protocolo facultativo para defender los derechos de las mujeres y de las niñas, dos herramientas en concreto, las comunicaciones individuales y las investigaciones. Y también vamos a ver las mujeres y las niñas con discapacidad en el protocolo facultativo de la CEDAW, cómo las puede ayudar. Comenzamos. En la Segunda Guerra Mundial, muchos países pelearon, muchas personas murieron y sufrieron. Los países pensaron en aquel momento que los problemas debían de solucionarlos de otra manera, hablando. Para ello crearon una organización que les permitiese unirse y hablar y tratar todos esos problemas. Esta organización es la Organización de las Naciones Unidas, que también se conoce como la ONU. La ONU se creó en 1945 y es la mayor organización internacional que existe. Une a la mayoría de los países del mundo, 193 países son miembros de la ONU. Y la ONU se encarga de mantener la paz en el mundo, de luchar contra la pobreza y de trabajar por los derechos humanos. Ahí tenéis una imagen de todos los países que son miembros de la ONU. Todos los que están en azul son. La ONU reunió a los países en 1948 y se pusieron de acuerdo para que todas las personas tuvieran unos derechos que nadie pudiera quitarles. Son los derechos humanos. Son derechos, como ya os he dicho, de todas las personas por ser personas y son iguales para todas ellas. Los países desde entonces tienen que defender que todas las personas son iguales y que todos y todas tenemos los mismos derechos. Pasaron los años y parecían que algunos grupos de personas no podían disfrutar de los mismos derechos. Las mujeres parecían no tener los mismos derechos que los hombres y eran discriminadas por ser mujer. Muchas mujeres protestaron y la ONU reunió de nuevo a los países para resolver este problema. En esa reunión aprobaron la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año 1979. A esta convención también se le llama la CEDAW porque son las siglas de su nombre en inglés. La CEDAW, como ya os he dicho, es una ley internacional que muchos países se han comprometido a cumplir. La CEDAW quiere eliminar la discriminación contra la mujer. La discriminación contra la mujer, contra las mujeres y las niñas, es cuando tratan a las mujeres y a las niñas de forma diferente que a los hombres y los niños. La CEDAW es muy importante también para las mujeres y las niñas con discapacidad, porque las mujeres y las niñas con discapacidad están discriminadas por ser mujer también, ser mujer por tener discapacidad. La discriminación contra la mujer, a pesar de la CEDAW, continuaba. Era difícil cambiar la forma de pensar y de comportarse de las personas, que muchas personas creían que las mujeres eran inferiores que los hombres. Los países se reunieron de nuevo en la ONU
y decidieron dar una herramienta a la CEDAW, una herramienta que la hiciera más fuerte, tuviese más recursos, más herramientas para defender los derechos de las mujeres y de las niñas. Y crearon en el año 2000 el protocolo facultativo de la CEDAW para que las mujeres tuvieran más recursos para defender sus derechos y para decirle más claros a los países qué debían hacer para acabar con la discriminación contra la mujer. La CEDAW tiene un comité que está formado por un grupo de personas expertas en derechos de la mujer, y este comité se encarga de comprobar que los países están cumpliendo lo que han prometido, están cumpliendo con los derechos de las mujeres. ¿Cómo comprueba el comité que los países están cumpliendo? El comité lo puede hacer de tres formas, de tres maneras. Lo puede hacer con unos informes, lo puede hacer con comunicaciones individuales y lo puede hacer a través de investigaciones. Vamos a ver cada una de estas tres herramientas que tiene la CEDAW, su comité, para defender los derechos de las mujeres y de las. La CEDAW tiene una herramienta, tiene un protocolo, ¿no? La CEDAW tiene un protocolo que es su complemento y el comité CEDAW puede hacer tres cosas. Puede analizar los informes de los países donde les dice qué están haciendo por los derechos de las mujeres, y gracias al protocolo facultativo tenemos dos herramientas nuevas que son las comunicaciones individuales y las investigaciones. Vamos a ver la primera forma, el primer instrumento, la primera herramienta, la primera que nos ofrece la CEDAW. La CEDAW permite que el comité compruebe qué hacen los países a través de informes. Los informes son documentos que los países elaboran y le envían al comité. En ese documento, en ese informe, el país le dice todo lo que está haciendo para que su país cumpla con los derechos de las mujeres y de las niñas. El país manda el informe, eh, el primero que manda es una vez ratifica la CEDAW. Ratificar significa comprometerse. Cuando un país está de acuerdo con los derechos de una convención, firma esa convención y la ratifica, y en ese momento se compromete a que su país va a cumplir, a que el país va a cumplir con los derechos de esa convención. Ratificar significa comprometerse. Pues el país manda un informe al año de haber ratificado y después tiene que mandar un informe cada 4 años, porque el comité examina a los países cada 4 años para ver si siguen cumpliendo con los derechos de las mujeres y de las niñas. En este, en este momento en el que el comité examina a los países, lo hace con la información que les da el país en esos informes, y también pueden presentar informes las ONG de esos países. El comité ve cada uno de los informes y después de eso analiza toda la información y le da un documento al país que se llaman observaciones finales, y en esas observaciones finales el comité le dice qué es lo que le ha preocupado sobre las mujeres y las niñas en ese país y le da unas recomendaciones para que solucione esos problemas. El país entrega el informe y el comité le devuelve las observaciones finales con las preocupaciones y con unas recomendaciones. Recomendaciones, perdón, y después va a comprobar, le va a dar 2 años para ver si el país ha hecho algo con esas recomendaciones que le ha dado. Como hemos visto antes, el protocolo facultativo le da dos nuevas herramientas al comité para que pueda comprobar que los derechos de las mujeres y las niñas se cumplen, las comunicaciones individuales y las investigaciones. Las comunicaciones individuales son denuncias, quejas. Una comunicación es una denuncia, una queja. El protocolo facultativo permite que una mujer
o un grupo de personas o personas que representan a esas mujeres puedan presentar al comité una denuncia o una queja porque en un país no se están respetando los derechos de una mujer o porque el país no cumple directamente la CEDAW. ¿Quién puede presentar una comunicación, una queja al comité? Puede presentar una mujer, un grupo de mujeres a las que no han respetado sus derechos, o lo pueden presentar otra persona o grupos de personas que representan a una mujer o a unas mujeres a las que no han respetado sus derechos, pero para poder hacerlo tienen que contar con el permiso de esa mujer y deben de justificar, si no, por qué no le han podido dar ese permiso. ¿Cómo se presenta una comunicación individual, una queja? ¿Qué pasos hay que seguir? Hay que seguir 5 pasos. Hay que redactar, hay que escribir esa comunicación, la queja. El comité después decide si la acepta y considera que es oportuna esa queja. El comité después analiza la información, la queja, y da, en el cuarto paso, da su opinión y las recomendaciones al país. Por último, el comité también comprueba que el país está haciendo lo que le ha recomendado. Vamos a ver cada uno de estos pasos poco a poco. El primer paso en el que se redacta la queja, la comunicación, tenemos que tener en cuenta que lo puede hacer una mujer o alguien que la represente, que tiene que ser siempre por escrito, que no puede ser anónima. Eso significa que necesita que aparezcan los datos de la mujer. Hay que decir por qué le pide ayuda al comité y contar lo que le ha sucedido, dando muchos detalles. Y es fundamental que antes de presentar la queja, la comunicación al comité, antes la mujer o, o la persona que la represente lo haya denunciado en su país y que haya agotado todas las posibilidades legales de la justicia en su país. En esa comunicación, en esa queja, también se debe decir exactamente qué derecho de la CEDAW es el que no se ha respetado y decir cómo le gustaría que solucionasen eso que le ha pasado. Se pueden pedir además medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas para evitar que se continúe haciendo un daño que después ya no se podría solucionar. En la comunicación individual, en la queja, también se deben incluir documentos con información importante, con pruebas. Y al final se debe incluir un resumen de la queja. Y hay que tener en cuenta que aunque se pueda hacer en español, puede estar escrito en español, lo mejor es redactarla en inglés. Una vez se ha escrito, se ha redactado la comunicación individual, la queja, pues se debe enviar al Secretario General de las Naciones Unidas. Cuando el comité recibe la queja, puede pedir información al país sobre ese caso y ya en ese momento el comité podría pedir las medidas cautelares para evitar que se haga un daño que ya después va a ser difícil de solucionar. El secretario del comité en ese momento registra la comunicación. Registrar la comunicación es ponerle un número al documento de la queja, de la comunicación individual. El segundo paso de esa comunicación individual es que el comité acepte la queja. El comité no aceptará la queja si se ha presentado ante otros comités o si otro comité ya está analizándolo. Las Naciones Unidas tiene más de una ley, más de una convención que defiende los derechos humanos y una persona puede enviar la queja al comité de una convención o al comité de otra convención. En este caso solo se puede enviar a uno de los comités de una de las convenciones. Si la queja no está documentada, si no tiene pruebas, el comité tampoco la va a aceptar y tampoco la aceptará
Si es que no se ha entendido bien la convención, los derechos de la convención y lo que piden, lo que se solicita no tiene nada que ver con la convención. Tampoco aceptará la queja si la queja es falsa, si es mentira. No se acepta la queja si la violación de derechos, el problema que ha tenido la mujer, ha sucedido antes de que su país ratificara, se comprometiera con la CEDAW. La única excepción es que aunque eso pasase antes, después de haber ratificado, eso siga sucediendo, ese problema siga sucediendo. No aceptará la queja al comité si no se han agotado los recursos jurídicos del país. Es decir, antes de presentarle la queja al comité, la mujer o la persona que la represente tiene que denunciar primero en el país y agotar todas las formas legales en el país. La única excepción es si no hay recursos o no son eficaces o no están disponibles. Por ejemplo, que hayan presentado la denuncia en el país, pero lleven mucho tiempo sin resolverla, esté tardando tanto que no la estén resolviendo en el tiempo adecuado. El tercer paso sería cuando el comité informa al país por escrito y le da un tiempo para que llegue a un acuerdo con la mujer, para resolver el problema que tiene la mujer, primero, a ver si lo puede resolver en su propio país. Si el país responde por escrito al comité y en ese momento ya el comité puede ir analizando la información para decidir si acepta el caso, si acepta la queja o si no la acepta. Esta información que le llega al comité, la queja que le llega al comité es una información confidencial, es una información secreta que no la puede hacer pública para que la conozca todo el mundo. El cuarto paso es cuando el comité da su opinión. Ha aceptado el caso y lo ha analizado y ahora el comité opina sobre el problema de esa mujer o de esas mujeres. En esa opinión, que la hace en un documento que se llama dictamen final, da unas recomendaciones al país para que solucione el problema que tiene esa mujer. Ya ese dictamen final sí que es público y ya no es secreto. El país está obligado a hacer lo que el comité le pide en las recomendaciones, tienen que cumplirlo. Desde que se presenta una comunicación individual, una queja, hasta que se resuelve y se llega al dictamen final, suelen pasar entre 2 y 4 años. Esta es una de las herramientas que tiene el comité. El comité además se asegura, en el último paso, en el quinto paso, se asegura de que el país está haciendo lo que le ha recomendado y le pide que en 6 meses le envíe un informe con lo que ha resuelto, si lo ha resuelto o no lo ha resuelto. Y además le dice que lo incluya en el informe que le tiene que entregar cada 4 años cuando lo examina. La tercera herramienta que tiene el comité para comprobar que los países están cumpliendo con la CEDAW son las investigaciones. El protocolo facultativo de la CEDAW permite que el comité investigue a un país y lo puede hacer si cree que el país lleva mucho tiempo sin cumplir algunos de los derechos de las mujeres y las niñas o si cree que el país comete delitos graves contra los derechos de las mujeres y de las niñas. Y esta investigación tiene 4 etapas, que las vamos a ver ahora. En la primera etapa, el comité recibe una denuncia. Mm, Recibe una denuncia sobre delitos graves o continuados, o sea, que se mantienen en el tiempo, sobre algún derecho de las mujeres de un país. Y el comité
pedirá más información para ver si esa información que le acaba de llegar es cierta o no es cierta. El segundo paso, en el segundo paso, el comité revisaría esa información y decidiría si comenzar a investigar al país o no comenzar a investigarlo. La investigación es confidencial, es secreta. Incluso el comité puede visitar el país para comprobar de verdad qué es lo que está ocurriendo con las mujeres y las niñas. El tercer paso es cuando el comité ya realiza y termina la investigación. Y cuando ya termina la investigación, informa de manera urgente al país de lo que ha descubierto, del problema que ha visto en las mujeres y las niñas de ese país. Y le hace unas recomendaciones para que solucione el problema. De nuevo, le da al país 6 meses para que le diga cómo ha resuelto ese problema de las mujeres y de las niñas. Esas son las tres herramientas. Las mujeres y las niñas con discapacidad eh, se pueden beneficiar de estas herramientas del protocolo facultativo de la CEDAW, porque las mujeres y las niñas con discapacidad son discriminadas también por ser mujeres y por ser niñas. Y es muy importante por eso que conozcan la CEDAW y el protocolo facultativo de la CEDAW. A veces la justicia de su país no sabe solucionar los problemas de las mujeres y de las niñas con discapacidad porque no entiende muy bien la situación de las mujeres y de las niñas con discapacidad. Por eso las comunicaciones individuales son una herramienta muy útil para ellas. Las mujeres pueden acudir directamente al comité cuando su país ha intentado que las ayuden y no lo han conseguido. Aquí terminamos este vídeo y os animamos a aprender más sobre la CEDAW y su protocolo. Aquí podéis encontrar documentos en lectura fácil en estos vínculos sobre la CEDAW y además tenéis en la página web del Aula de Derechos Humanos de la Fundación Ser Mi Mujeres, tenéis vídeos donde mujeres con discapacidad nos cuentan sus experiencias relacionadas con este tema. Y además puedes encontrar más vídeos y más bibliografía sobre el protocolo facultativo de la CEDAW en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Ser Mi Mujeres. Y si queréis saber cuánto habéis aprendido sobre el protocolo facultativo de la CEDAW, pues podéis hacer el cuestionario en lectura fácil que encontraréis en el Aula de Derechos, ¿no? Ánimo y adelante. Y recordad, las mujeres y las niñas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier persona y que la CEDAW y su protocolo facultativo pueden ayudar a defender esos derechos. Avanza a la siguiente unidad didáctica, Unidad Didáctica 7, Igualdad y no discriminación.